el honor de tener a nuestro hermano Jaime Mate con el tema Jesucristo hombre. Tengo el gusto de dejarlo con nuestro hermano Jaime Mate. Tío Jaime, ¿Sí ya? Ya. Bueno, repetimos otra vez. Bien, tengan muy buenos días, hermanos y amigos, tanto los que están conectados como los que estamos aquí presencial. Es un gusto realmente compartir con ustedes este tema. Un tema que la verdad es sumamente importante por dos razones. Una, y esto se los digo así, una para confirmar que servir a Dios no es nada imposible, como agradarlo, como hizo este hombre, nuestro Señor Jesucristo. Bien, eh, quizás por cuestiones siempre de tiempo, ¿verdad? La verdad, 45 minutos se hacen bien rápido, ¿verdad? Pasa. Y me gustaría comenzar recordando una cita. Y la cita, si gusta, agarren su Biblia. Esto es bien importante. Todos los temas que vemos, la verdad, lo más importante que debemos de tener en este momento es una Biblia, porque en esa Biblia es donde podemos inclusive, si nos llamó la atención un versículo, irlo pintando, ¿verdad? O repintándolo para que de esa manera tengamos una referencia de lo que hemos escuchado o hemos leído en este día. La verdad, yo siempre he pensado de que si usamos nuestras Biblias es mucho mejor que un celular. Un celular nunca va a ser igual, aunque se lee igual, ¿verdad? Pero no es recomendable. Así que para este día, si ya todos tenemos la Biblia, entonces hoy sí busquemos la cita que yo quiero compartir con ustedes. Y es Romanos capítulo 5 y versículo 12. Si todos lo tienen, lo voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la cita con que yo quiero comenzar en esta mañana y ver que lo que se nos dice en la Biblia, ¿verdad? Es que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y ese hombre fue Adán, el que cometió el primer pecado, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Ahora, esto es bien importante porque lo saco. Hoy veamos ahí mismo en ese capítulo, veamos Romanos capítulo 5 y versículo 19. Primeramente leamos 19, se los voy a leer, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 25. Perdón, no, esa era la cita, perdón, ahí esa era la que tenía que leer. Bien, ahora algo bien importante. Adán fue el que cometió el primer pecado. Pasaron para que otro hombre restituyera lo que la gracia delante de Dios. Otro hombre tenía que, gracias hermano, otro hombre tenía que vencer el pecado. No era alguien más, ¿verdad?, que iba a restituir esa gracia con Dios, sino otro hombre, que este hombre mostrara coraje para poder dominar sus deseos y sus pasiones.
Entonces, cuando nosotros vemos esto es bien importante que nosotros recordemos que todos podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no nació después de Abel? ¿Por qué esperar 4000 años de su nacimiento? Y la respuesta es bien simple. La verdad es que todos fueron llamados a cumplir el papel de Cristo. Pero el que lo quisiera, el hombre que dijera, yo voy a realmente retomar ese lugar, ¿verdad? A restituir lo que Adán hizo. No era un hombre común y corriente que quería hacerse cargo de este trabajo, porque era un trabajo que no era fácil, un trabajo en el cual ustedes han oído la frase que todo lo que pasó era sombra de lo que iba a pasar en el futuro cuando naciera nuestro Señor Jesucristo. Pasaron 4000 años. ¿Alguien se acuerda quién decían los profetas que iba a ser ese ungido? ¿Qué personajes en la antigüedad que decían él sería? Bueno, eso lo pudo haber pensado el mismo David, pero no. Josías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él hace la reforma? Todos pensaron, este sería. Y vamos a recordar la cita, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué Pedro está escribiendo algo? Veamos Pedro. Gracias. Veamos Pedro, por favor, vamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y solo vamos a leer los versículos, vamos a ver, 10. Les voy a leer 10 y 11, para no leer mucho. Bien, si todos lo tienen, yo lo leo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bien, si nosotros, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Eso es lo que leí. Gracias. Bien, algo que nosotros quiero que notemos en esta mañana, porque surgen preguntas. ¿Por qué Cristo no nació? Bueno, como les decía, en reposición de Abel, ¿verdad? Porque la verdad, el que quisiera cumplir con este papel no era fácil. Era alguien que tenía que esforzarse, que tenía que apegarse, que la ley decía, que la Biblia decía, si queremos llamarlo así. No era un papel tan simple, ¿verdad? Sin embargo, como decían nuestras hermanas, muchos tal vez pudieron haber pensado, bueno, es él, ¿verdad? Inclusive, en el caso de Josías, ¿se acuerdan qué profeta lloró cuando murió? ¿Se acuerdan qué profeta? Solo para acordarnos, fue Jeremías. Dice que lo lamentó, ¿verdad? Entonces, pero lo lamentó porque, o sea, podría haber dicho, bueno, de verdad, pero la verdad, algo bien importante, que el que cumpliera todo esto, papel, tan así que todo lo que estaba escrito, todo lo que este personaje iba a pasar. Entonces, nosotros pensemos un poco, ¿quién quería? Y vamos a ir viendo ejemplos de este personaje, de este hombre que nació hace 2000 años, que él tuvo que aprender como todos y darse cuenta que lo que él iba a pasar no era algo fácil. Su vida iba a ser bien difícil por la oposición, porque humanamente hablando, la verdad, si alguien nos advierte de un peligro, ¿qué vamos a hacer si somos sabios?
no vamos a pasar Jesús. La verdad, todos podemos ver, bueno, ¿realmente fue hombre? Pues claro que fue un hombre y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. No es lo que yo digo, es lo que dice las Escrituras. Y eso es bien importante que cada uno de nosotros pensemos, bueno, la verdad, el papel de él no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque tenía las mismas emociones que nosotros, los mismos pensamientos, podríamos decir, y eso era un problema, la verdad, ver que todo lo que estaba escrito que este personaje iba a pasar, no iba a ser algo fácil. Bien, ahora, para ver parte de esto, comencemos a ver Éxodo. Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, veamos Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Y solo vamos a leer el versículo, vamos a ver para hacerlo, el versículo 2, nada más. Todos lo tienen, lo leo. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Bien, este es algo bien importante, que para decir que alguien, bueno, nació normal como todo uno, como cualquiera uno de los judíos, tenía que hacer pasar esto. Lo siguiente, veamos. Ahora veamos un poco más rápido. Lucas. Vamos a Lucas. Lucas da unos datos bien importantes al ser por su profesión, ¿verdad? Que era médico. Me gusta, digamos, cómo lo puede describir en ciertas partes. No vamos a leer todo, pero sí quiero que leamos los versículos que yo estimaba convenientes. Vamos a ver Lucas para compararlo con esto. Primero vamos a leer Lucas 2, versículo 6. Y todos vemos que es el relato del nacimiento de Jesús. Y solo vamos a ver el versículo 6 en este momento, los leo. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y parte del 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Ojo con esto. Bajo la ley judía, el nacer, el ser el primogénito, esto era bien importante, porque cualquier cosa que pasara con su papá, que faltare, ¿quién iba a ser el responsable de la familia? El hijo primogénito, ¿verdad? Él sí iba a hacer cargo de todo. Entonces, ojo con ese dato. Bien, ahora, veamos otro versículo más ahí. En Lucas 2, leímos Lucas 2:6. Ahora vamos a leer un poco más adelante, 23. Lucas 23, siempre del mismo capítulo. 2:23, del mismo capítulo, siempre eso. ¿Cómo está escrito? En la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Hoy el versículo 38. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Bien, ahora quiero que veamos algo. El pueblo de Israel, realmente cuando nació Jesús, ¿cuántas personas reconocieron que era el que Dios les había prometido? ¿Cuántas personas? No eran muchos. Los pastores, Simeón, bueno, no lo vamos a leer porque... Exacto, pero ellos estaban pendientes, la verdad era, y también los astrónomos que llegaron y llevaron incienso, mirra y oro. Bien, el punto para mí es bien importante que veamos es que este hombre, quienes lo reconocieron, ¿verdad? Y lo reconocieron primero
debemos de recordar qué les había prometido Dios. Dice en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Tal vez no, solo se los voy a recordar, que les iba a levantar un profeta como quienes. Perdón, dentro de sus hermanos. Esto es bien clave. Nosotros no estaba diciendo algo sobrenatural, ¿verdad? O alguien más poderoso, no. Estaba diciendo alguien dentro de sus hermanos. Y este profeta, cuando esta mujer, estos hombres que ya mencionamos, lo vieron, lo reconocieron que era el hijo de la promesa. Y este es bien importante. Y no vamos a leer la genealogía de él, porque todos las podemos buscar en Mateo, en Lucas, pero es bien importante que este hombre lo reconoció y como leímos en este versículo, dice, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Entonces, nosotros podemos ver que el nacimiento de él, la verdad, no fue aislado todo lo que pasó. Todos estaban inclusive pendientes en estas épocas, como leímos en Pedro. Ahora, en María no fue casualidad que ella salió sorteada, ¿verdad? No. Se han oído la frase que siempre dice, y María halló gracia ante los ojos de Dios. Porque ella, había un montón de vírgenes que pedían ser la madre de Jesús. Y sin duda alguna, María era alguna de ellas que pedía, porque, o sea, personas que sí querían, en este caso, María. Bueno, es importante que notemos, ¿verdad? Que hasta estas alturas, tanto en lo que se había hablado en el Antiguo Testamento como lo que estaba pasando en efecto, que dice que y dio a luz a su primogénito, vemos que Jesús, ¿cómo nació? Como todos nosotros, no nació diferente a otro, nació normal. Y si nosotros vamos, ¿se acuerdan cuando dice que estaba encinta, ¿verdad? Hasta los 9 meses, o sea, pasaron, ¿verdad? No es que fue como que pasó así como que desapercibido. No, eso no pasó desapercibido. Es bien importante que notemos ese primer punto. Nació como todos nosotros. Ahora, otro dato que vale la pena que nosotros veamos cuando hablamos de que Jesús fue un hombre como todos nosotros, ahí mismo en Lucas, no vayamos más lejos. Busquemos Lucas capítulo 2 siempre. Bueno, ahí estamos. Y voy a leer el versículo 52. Este es bien importante que uno lo subraye. Cuando habla con las personas que queremos predicarles del evangelio, son versículos bien claves. Y se los voy a leer y vea lo que dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es bien importante. No fue algo como que fue tan especial Jesús que ya traía todo el chip incorporado. No, él tuvo que primero, dice que crecía, ¿verdad? Como alguien normal, como un niño que iba creciendo, iba aprendiendo. Y es interesante porque dice, crecía en sabiduría y en estatura. Ahora, esto, si lo viéramos más, ¿cómo decirles? Desglosáramos pasáramos tiempo para ver qué significa que sabiduría y en estatura y en gracia, que es crecer en gracia en Dios. Pero ese es otro punto, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros veamos que lo que estaba pasando con él no era algo mágico, era alguien que él se estaba aplicando. Y vamos a ver que inclusive él ganó estatus, ganó estatus y reconocimiento cuando comenzó a predicar. Inclusive él llegaba a las sinagogas y es bien interesante porque llegaba, le daban el libro para que él pudiera leer.
O sea, vean, ¿verdad? Era alguien que se aplicaba. Entonces nosotros podemos ver que lo que él sabía no era casualidad. Era algo que él lo estaba haciendo cada día, ¿verdad? Entonces, pero quizás vale la pena ver esa cita, quizás. Veamos aquí mismo, no nos vayamos muy lejos. Traté de buscar citas más aquí para que no tuviéramos problemas de tiempo en cuanto a buscar. Si todos buscamos Lucas capítulo 4, quiero que notemos dos cosas. Lucas capítulo 4, voy a leer el versículo 16 y 17. Y estos son datos que nos da el escritor, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Bueno, esto es bien importante. Son datos que podemos ver que él no estaba dotado de sabiduría. Muchos podemos decir, bueno, es que él era el hijo de Dios, ¿verdad? Sufrió, pasó esto, pero todo estaba controlado. No, nada estaba controlado en este hombre. Primero, vea, vino a Nazaret donde se había criado. Él creció en Nazaret. Y algo bien importante, toda la gente que lo veía ya lo conocía él. No lo veían algo extraordinario, ¿verdad? Que él pensaba, bueno, ahí viene Jesús, ¿verdad? Apártense. No, lo veían como lo más normal. Y tal así que dice que, oiga, conforme a su costumbre, o sea, él, imaginémonos pregunta, ¿se acuerdan a qué edad estaba en el templo que llegó él y lo andaban buscando? ¿Cuántos años? 12. ¿Todos de acuerdo? Bueno, 12 va. Bien. Y se admiraron porque él estaba discutiendo con quiénes? Con los doctores de la ley. O sea, no era gente mediocre, era gente que conocía las escrituras. Ahora podemos ver que esto es bien importante, que él, aquí, esto lo podemos confirmar, no era algo porque, sí, verdad, Dios lo dotó de inteligencia y todo eso. No, él tuvo que forjarse, él tuvo que como cualquiera, uno de nosotros, ¿verdad? Aprender a hacer todo. Y lo otro, cuando llegó a la sinagoga, no fue alguien que pasó inadvertido, fue alguien que realmente, vea, dice, él lo hacía naturalmente, se levantó a leer y se le dio. O sea, alguien dio, ¿verdad? Esto es bien interesante. No tuvo comodidades. ¿Quiénes eran los únicos que podían mantener los pergaminos? ¿Era la gente pobre? No. Era gente que tenía. Él no tenía. Esta es otra cosa. No tenía las comodidades que todos podemos pensar. Qué bien. Si nosotros nos ponemos a pensar, dice que le dieron a leer, ¿verdad? Porque no era de él, no tenía. Entonces, esto es otro punto que podemos ver y corroborar que él crecía en gracia para con Dios y los hombres, pero que realmente él estaba en ese, empapándose, ¿verdad? De todo. Ahora, bueno, hay mucho más que hablar, ¿verdad? De él, de otra manera. Y algo que debemos de siempre ver es todo lo que realmente cuando leemos estas porciones, ver qué estaba pasando, ¿verdad? Enfocarse en todo. Porque no vamos a agarrar la idea de alguien, tenemos que leer igual nosotros como él. Bien, ahora creo que pasemos ya hoy hemos visto que él se esforzó, creció, ¿verdad? Y un punto, no lo vamos a leer, pero cuando ustedes tengan tiempo lo pueden ver para hacer su propio análisis. Es interesante cuando Jesús, yo les decía que él era el primogénito, ¿verdad? Como decía Lucas, era el primogénito y el primogénito tenía que hacerse cargo cuando el padre faltaba. Y en este caso, su papá ya a una edad ya no lo tuvo
Y él tuvo que, o sea, trabajar. Ojo, ¿a quién acudió María, la mamá, cuando no había vino? A Jesús, ¿verdad? Porque seguramente él es el que suplía las necesidades de su casa. No era algo que pasó porque tenía que pasar, sino que podemos ver el grado de responsabilidad tenían con él. Otro dato que quiero darles y que lo pueden buscar igual es cuando él lo estaban buscando, le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Podemos ver que posiblemente lo andaban buscando por varias razones, no lo dice, pero podemos ver que él era importante en su familia, porque era el... Bien, ahora, siguiendo un poco más adelante, veamos que su naturaleza de este hombre, como lo estamos viendo en esta mañana de nuestro Señor Jesucristo, era una naturaleza donde él tenía emociones, sentimientos como los nuestros. No era alguien que realmente sentía lo mismo que nosotros. Y vamos a ver algunas citas donde podemos ver ciertas partes de ello. Veamos Juan, quiero yo. Ahora pasemos al Evangelio de Juan. En los hechos podemos ver parte de ello, pero solo vamos a ver Juan. Quiero enfocarme un poco en esto de los evangelios. Busquemos Juan. Si todos lo tenemos, vamos a leer Juan 11. Juan capítulo 11, versículos, vamos a leer, sí, vamos a leer de un solo del 33 al 36, por favor. Si todos lo tenemos, yo se los leo. Se los leo. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que estaban acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ojo. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces nosotros podemos ver que este sentimiento que hermanaba de él era como un sentimiento de nosotros, ¿verdad? O sea, esto es bien importante cuando lo sacamos y lo podemos ver, sabiendo que él lo iba a resucitar, sabiendo que Jesús iba a resucitar a este hombre, a Lázaro. Pero él sabía que este hombre había muerto. Y imagínense los sentimientos. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y vemos a alguien llorando? Por X razón. Y si somos hermanos, ¿qué vamos a sentir? No, exacto, igual nosotros, ¿verdad? Hasta cuando, si queremos verlo de esta manera, cuando vamos a dar palabras por alguien que ya no está con nosotros, aunque sabemos que va a resucitar, pero eso no quita que sentimos. O sea, esto es bien importante. Este hombre tenía sentimientos, nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, imagínense la palabra que se utiliza, se estremeció. Se estremeció. Y esto es bien, algo que lo podemos ver. ¿Cómo era posible, verdad? Jesús, era otro dato más. Jesús no era un ermitaño. Jesús tenía sus amigos, tenía sus amigas. O sea, Jesús no crecía con normal como todos nosotros, que tenemos, este es su amigo. Imagínense este Jesús ahorita, él le dice, bueno, le voy a relatar parte de esto, ¿verdad? Le dice a Marta, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús, imagínense, iba a visitarlo, a él. Y eso no era
primera vez que lo hacía. Jesús, si todos analizamos, él, ¿qué cosas hacía Jesús? Se iba a orar al Monte de los Olivos cuando se sentía triste. Se iba a visitar a ellos, a una familia. ¿Se acuerdan de María Magdalena? Estas mujeres lo conocían a Jesús. Él entablaba conversaciones, como en la lectura, ¿verdad? Que vimos ahora inclusive de la mujer samaritana. No era alguien que era, no, ¿verdad? Él trataba de predicar el evangelio como cualquiera de uno de nosotros. Ahora, esto cuando lo vemos, la verdad uno debe de pensar, bueno, o sea, Jesús es igual que yo, lloró, se estremeció cuando vio a alguien en esta situación. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podemos ver que su naturaleza de ninguna manera era diferente a nosotros. Ni una chispa. Su naturaleza era igual que cada uno de nosotros, según vemos en estos versículos. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, las Escrituras. Veamos otro dato. Dentro de todo esto, imagínense, ¿por qué les saqué este dato primero? Y hoy les voy a sacar este otro dato. En Jesús no era, la responsabilidad de él no era que solo andaba predicando y no tenía asuntos importantes en su familia que hacer. Sí tenía. Y quiero que leamos algo, solo para entrar en contexto. Vamos a ver. Quizás vamos a ver Marcos, me gusta más. Hay varias citas, pero solo lo vamos a hacer en Marcos. Creo que Marcos es el que más me gustaba, como lo dice. Busquemos Marcos. Marcos, capítulo, creo que vamos a leer Marcos 6. Marcos 6 leamos. Capítulo 6. Y versículo 3. Si todos lo tenemos, lo voy a leer. Marcos capítulo 6, versículo 3. Una pregunta. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No estaban también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, bueno, de él. Ojo, este dato es bien importante. ¿Jesús solo predicaba? No. Él también tenía responsabilidades. ¿Qué profesión dice que tenía él? Era un carpintero. O sea, la verdad no era, no, o sea, él tenía que trabajar para comer. No era alguien que solo, como todos los mortales, ¿verdad? Como decimos, tenía que salir y trabajar. Ahora, este otro dato. Él no era él solo. Tenía hermanos y hermanas, de las cuales, el dato es importante por lo siguiente, de las cuales tenía que cuidar. No era algo que solo, bueno, que cada quien vea lo que hace. No, él era responsable. Porque sus hermanos, como les decía anteriormente, inclusive le andaban buscando, ¿verdad? Posiblemente por alguna razón más que lo querían. Que les costó creer en él es otra cosa. Pero que él, vemos el dato este, y hoy pensemos en lo siguiente. No lo vamos a leer por efectos de... Así que lo hagamos un poco rápido, pero ustedes lo pueden buscar. ¿Se acuerdan cuál fue la última preocupación de Jesús antes de morir? La última, algo que a él le preocupaba, o sea, que él realmente, exacto. ¿Qué le pidió a Juan? Ajá, le dijo, bueno, que se hiciera cargo de su mamá. O sea, esa es una gran responsabilidad, señores. O sea, el hecho de que a veces debemos de pensar, ¿por qué no quería morir Jesús? Señores, tenía su mamá, la quería. ¿Cuántos años tenía Jesús? 33 años. O sea, sus hermanos posiblemente andaban entre tal vez
unos, bueno, 30, perdón, menos, o sea, por dar fecha, perdón, edades, ¿verdad? Menos. Pero lo importante de todo esto era de que él sabía que su mamá iba a estar sola y que él era el responsable. Entonces, cuando leamos la historia de la vida de este hombre, no la veamos como alguien que pasaba predicando y solo predicando, no, él era responsable en todo su. Claro, claro, claro. Es que esa era parte de su, por eso, era parte de su responsabilidad. Bien, ahora quiero que veamos esto también, que él, ese era un dato, ¿verdad? Que quiero que quería que vieran que no fue alguien que solo nació aislado, ¿verdad? Fue el único en la familia, no. Él tuvo familia, como sus hermanos y todo. Sí se negó de una esposa, se negó de tener propios hijos, pero por amor a lo que él estaba, había aprendido, ¿verdad? De las escrituras, cuál era el papel de él. Ahora, un poco más adelante, quizás vamos a adelantar un poco y vamos a retomar otros puntos. Vamos a ver, busquemos Mateo. Bueno, si alguien quiere aportar algo en este momento o alguna pregunta, pues la puede hacer. Y si no, pues en su momento la pueden hacer llegar al chat o los que están presenciales. Busquemos Mateo. Ajá, que la cuidar. Claro, sí, claro, claro. Gracias, Elvira. Gracias, hermana. Ven, busquemos Mateo, capítulo 9 y versículo 36. Sí, 36 leamos de un solo. Si todos lo tenemos, vea otra cuestión que Jesús tenía. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si ustedes podemos notar, otra cualidad de un ser humano es que tuvo compasión. O sea, el tener compasión es bien interesante, no era indiferente. Jesús en quien hemos creído no era indiferente a las necesidades, aún de las personas que lo rodeaban, que le oían predicar, sino que era alguien que estaba pendiente de todo. O sea, vean qué tanta responsabilidad adquirió Jesús. O sea, y esto es algo que debemos de ver, que él no descuidó. Cuando dice, ¿cuál era la función de un profeta? Era cuidar de todo el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo no fracasara, que el pueblo hiciera caso. En este caso, Jesús, bueno, está cumpliendo su labor. O sea, todos estos papeles que menciona la Biblia, no vamos a ver todos en esta mañana, pero lo importante es que podamos ver algunos, ¿verdad? Solo que si gusta, pida, hermana, el micrófono, si va, para que le oigan los que están conectados. No solo un comentario, el hecho de que la tradición normalmente dice que la lista que aparece en Lucas y Marcos son primos, pero la palabra griega original como tal es hermanos. Hermano. Entonces son 4, de los cuales después, bueno, Judas que escribió el libro, también Santiago, entonces ellos después se convirtieron, Claro. pero la tradición como tal lo considera como primo para resaltar como ¿cómo se llama eso? La virginidad perpetua de la madre, cuando realmente la palabra original como tal del griego es hermano. Hermano, y eran sus hermanos, literalmente, no estaba, la Biblia no lo fea en cuanto a esto, es bien importante, por eso sacaba datos en el cual, o sea, no era, y la responsabilidad de él era tal que si tenemos que ver que era responsable, o sea, y la verdad
bueno, hay otros puntos que deberíamos de ver, pero la verdad es cuestión de tiempo y tratar de ver lo más que se pueda, ¿verdad? Bien, hasta este punto hemos visto cómo él podía compadecerse, cómo él sentía amor por las personas, cómo él estaba, era alguien que le costaba hacer esto, tampoco era alguien que era fácil para hacer esta obra, ¿verdad? Sino que era algo difícil. Y ahora creo que también debemos de ver algo en lo personal de lo que él pasaba. Veamos Lucas 22. Regresemos a Lucas. Lucas 22. Vamos a leer, vamos a ver, Lucas 22, capítulo 22, si solo leamos el versículo 44, entonces, si todos lo tenemos, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es interesante el escritor cuando menciona esto. Es para demostrar que ya él, hablando personalmente de él, además él estaba pasando en este momento, sabiendo que ya estaba así, ¿verdad? De llegar a la crucifixión. Dice de que es interesante cómo lo aborda. Dice que estaba en agonía, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Podemos ver el dolor intenso que él pudo pasar. Señores, esto es un dolor que todos lo pasamos a veces, ¿verdad? Cuando algo pasa, alguien de nosotros ha sentido dolor por cualquier cosa que nos ha dado, pero él era, oiga, ojo, este dolor no era un dolor por enfermedad, era un dolor de saber que él iba a morir. Y la pregunta es, ¿él quería morir? No, él no quería morir, señores. O sea, todos podemos decir que era el Hijo de Dios y que sabía que lo iba a resucitar y que había él, inclusive, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos él resucitando a Lázaro para confirmar que él iba a resucitar. Y en la antigüedad, ¿cuántos hombres fueron resucitados, verdad? Perdón, profetas que resucitaron a personas, pero eso, la verdad, para él era duro todavía. Era duro saber que él iba a morir. Y yo quiero que pensemos un poco. ¿Cuándo es que realmente nos sentimos tan así débiles emocionalmente? Cuando la verdad sabemos que aquello no tiene cura ya, ¿verdad? Cuando sabemos que ya no tenemos tiempo y que a veces, generalmente como seres humanos, aunque estemos mayores, siempre decimos, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro. La verdad, Jesús se le estaba cortando el tiempo. 33 años de vida, señores. ¿Quién tiene 33 aquí en esta sala? ¿O 30? Nadie, ¿verdad? Bueno, todos quisiéramos, es la flor de la, bueno, tal vez Herbert, tal vez Andrea, ¿verdad? Que están en esas edades, que uno todavía tiene planes de vida. Uno tiene planes de vida a los 30 años. Y Jesús realmente pensemos en él. Y ojo, con Jesús, la verdad no era solo eso, era saber el montón de emoción que sobrevenía a él. Podemos ver igual que nosotros, ¿verdad? Jesús no podemos decir, él no sintió eso porque tenía poder, ¿no? Y ojo, sí tenía poder, porque ¿en qué momento tuvo poder él? Cuando fue bautizado. Y él se bautizó. Y cuando se bautizó todavía, dice que se confirma que verdaderamente, ¿quién era hijo de quién? De Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se lo ganó, se esforzó, tuvo el coraje para poder decir, yo voy a hacer ese papel, ¿verdad? Pero ese papel era la verdad, era un dolor intenso que iba a pasar en los 3 años 3 años y
acción de predicación. Entonces nosotros podemos ver en este momento, entender que su oración en este momento era que él estaba débil realmente. Estaba pasando momentos cruciales de su vida. No era algo que solo pensaba, ay, ya va a pasar, ¿verdad? No, era algo bien intenso. Bien, ahora que hemos leído Lucas, hoy quiero que leamos Mateo. Vamos a ver qué usar, vamos a leer Mateo. Permítanme, vamos a ver si. Solo denme 2 minutos, solo quiero confirmar algo que me gusta, sí, me gusta, no sé cuál de las dos me impresionó más. Mateo. Bueno, si gusta, leamos Mateo 27. Mateo 27. Y el versículo 46. Leámoslo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros podemos ver en su naturaleza la verdad en este momento ya agobiante, él se sintió solo, se sintió, la verdad, nadie con él, ¿verdad? Pero esto es algo natural de todo ser humano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos, verdad? Luchando contra algo y la verdad, al único, él acudió a su padre, ¿verdad? Pero aún así él dijo, bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y algo bien importante que quiero que veamos es que todos estos momentos que él vivió, la verdad sí los sufrió. Y si nosotros tuviéramos tiempo para leer en nuestras casas o cuando podamos de la vida de él, pensemos todos los bochornos que él pasó para llegar a este momento. Solo quiero hacerles un recuento rápido. Acuérdense cuando Jesús lo desnudaron. Qué vergüenza tuvo que haber pasado, ¿verdad? No lo vamos a leer, solo quiero recordárselo. Qué vergüenza tuvo que haber pasado al momento que todos lo vieron, ¿verdad? Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos vean desnudos en frente de medio mundo? Nadie. O sea, la verdad es algo que es bien bochornoso, pero a él le escupieron la cara, imagínense. O sea, él controló a tal grado, controló todo, porque a estas alturas él tenía poder. Cuando él tuvo las tentaciones como cualquiera uno de nosotros, cuando él quería subirse al penáculo y decir, bueno, me voy a dejar caer, va. Él sabía que no iba a morir, pero sabía que no era su momento, ¿verdad? Entonces, todo eso combatía entre él. Entonces, y algo que también quiero que veamos, que fue un hombre como todos nosotros, veamos Juan. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, y creo que vamos a leer solo los versículos. Bueno, vamos a leer Juan 19, 31. Quiero ver. Bueno, no mucho. Solo, perdón, vamos a leer Juan, vamos a leer del 33 y 34. Solo los otros versículos, si todos lo tienen. Vinieron pues los soldados y quebraron los piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué salió? Agua. Entonces, estos señores podemos ver que inclusive cuando él murió, aunque todos lo querían negar, ¿verdad? Que él había muerto. Esto es bien interesante, porque esto podemos decir para
un forense cuando alguien declara que está muerto y en vez de sangre le sale agua. Ajá, le salió los dos, pero en más grado el agua, ¿verdad? Entonces, pudieron corroborar qué cosa, que él estaba literalmente muerto. Entonces, nosotros vemos que este hombre llegó hasta este punto por una sola razón. ¿Qué lo impulsó a él? O sea, sabía cómo iba a morir. ¿Qué lo impulsó a Jesús llegar a esto, ¿verdad? Solo quiero que veamos lo siguiente. Y esto es por el estudio de esta tarde, bueno, ya tarde. Veamos Hebreos. Veamos por qué él pasó todo esto y qué es lo que lo motivó a él para llegar a este punto. Hebreos 4. Podríamos leer varios versículos, pero igual yo se los comento para que sepan que sí, ahí no solo son estos versículos, ¿verdad? Hebreos 4, versículos 14 y 15. Los voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora podemos ver que él se convirtió en ¿qué? En el mediador entre Dios y nosotros. Carla, hermana Carla, solo que también en ese versículo podemos ver que Jesús no era Dios, ¿verdad? Porque fue tentado y Dios no puede ser tentado. Claro, gracias, gracias. Como dice nuestra hermana Carla y como veíamos, ¿verdad? Sí, él tuvo las mismas tentaciones y hoy para unirlo, leamos de dónde sacamos el tema de este día. Veamos primera de Timoteo. Un poco atrás, primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Si todos lo tenemos, lo leo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así termina el escritor de Hebreos diciéndonos, ¿verdad? Ahí donde retomamos este tema. La función y todo lo que él pasó era para darnos oportunidad a cada uno de nosotros de tener oportunidad de resurrección. Era primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Nosotros podemos ver que, bueno, recapitulando todo, al morir Jesús, pudo vencer el pecado que tenemos todos, él lo pudo vencer. Y ser un hombre común y corriente nos da también a entender que cada uno de nosotros, si nos proponemos, podemos seguir sus pasos en cuanto a agradarle a Dios, en cuanto a vivir como él vivió, agradando no solo a Dios, sino a los hombres. Halló gracia, cayó en gracia para con todos. Así que, hermanos, esto es bien importante que veamos, ¿verdad? Si él es nuestro mentor y él entiende nuestras debilidades, porque él fue alguien igual que nosotros. Carla, el micrófono, no. Bueno, no sé si traías estos versículos, pero dice en Hechos 2. Busquémoslo si gusta, si lo vamos a leer, lo buscamos.
tenemos tiempo, la verdad. ¿Hechos cuánto? 2:30. Leamos Hechos capítulo 2 y versículo 30. ¿Lo puede leer? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Gracias. También otro, sí, puedo. Es Gálatas 4:4. Gracias. Leamos Gálatas 4:4. 30. En Gálatas 4:4. Lo puede leer. Pero en cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos pensar bajo la ley de los mandamientos, pero también yo estaba pensando que podemos decir bajo la ley, pero ¿cuál es la ley del ser humano? Nace, se reproduce y muere, ¿verdad? Jesús, No pudo. sí, porque nos tiene a nosotros como, Bueno, sí, como, como dice Pablo, ¿verdad? Tiene razón. sí, Pablo nosotros dice llegamos que a ser. engendrían Entonces, inmiscusiones. realmente él nació, o sea, como todo ser humano y vivió, ¿verdad? Nos predicó a nosotros, trayéndonos vida y murió, ¿verdad? Entonces, eso es bajo la ley. Claro, del ser humano. Es interesante esa cita, esa sí no la traía. Pensaba que, pero está igual, se es más eficiente para el tema. Bien, algo que debemos de entender entonces viendo todo esto, ¿verdad? Es que si Jesús es interesante, es el mediador entre Dios y nosotros podemos ser mediadores con el resto del mundo, así como lo hizo él, ¿verdad? Claro, para esto debemos de aprender, debemos de esforzarnos como él lo hizo. La verdad, sin esfuerzo, es muy difícil llegar a una meta. Él lo logró y si lo logró, todos podemos estar en el reino, ¿verdad? Claro, por misericordia de Dios en este caso. Patti, por favor, hermana. Ya, el micrófono. Sí, con lo primero que se dijo acerca de Adán, es bien interesante porque Adán hablaba con Dios, pero después por la desobediencia ya no, tenemos a un Abel, Abraham, todos estos hombres la hacían como de sacerdotes, la hacían como sacerdotes porque ellos hacían sacrificios, ¿verdad? Luego después tenemos la ley, tenemos el tabernáculo, habían sacerdotes de la línea de Aarón y luego el templo. Eh, Había un sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo para santísimo, claro. interceder por el pecado de él y por los del pueblo. Cuando el Señor Jesús, él murió, el templo que existía para entonces había el velo, El ¿verdad? velo se rasgó. Y se rasgó. Y es bien interesante porque nuestro sumo sacerdote hoy en día y el único mediador es Él, Claro. el Señor Jesús, porque nosotros por la desobediencia no podemos dirigirnos a Dios directamente. En el año 70 este templo fue destruido. O sea, ya no hay necesidad de un sacerdote como nosotros, sino que ya tenemos a alguien que padeció, tuvo tentaciones, pero venció el pecado. Entonces ahora Él lo tenemos como sumo sacerdote y por medio de Él es que podemos llegar a Dios. Entonces todo esto se venía dando y el Señor Jesús logró lo que Adán no pudo hacer, ¿verdad? Claro. Entonces ahora pues Él está ya directamente con Dios, ¿verdad? Y Claro. nos ayuda a nosotros para acercarnos a Él
porque por nuestros pecados No Él no podemos. habita con el mal. Claro, Ujú. no. Y eso, como dices, la verdad, nosotros como pecadores no tenemos esa libertad, ¿verdad? Pero por medio de Jesús, y es bien importante que Juan, bueno, hay varios versículos que nos dicen, acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Al trono de la gracia, pero acerquémonos a través de Jesús. Sin Jesús no podemos llegar a ese nivel. Y esto es bien importante que nosotros veamos que Jesús bueno, lo que hemos hablado en esta mañana es, bueno, algo condensado. La verdad, si pudiéramos tener el espacio y el tiempo siempre, ¿verdad? De poder ver cómo él realmente vivió su vida. O sea, lo importante es que fue un hombre que vivió como cada uno de nosotros con sus problemas de cada día, pero que él lo sabía resolver. Y la verdad, quien estuvo con él siempre fue Dios. Así que es igual con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Ahora es Jesús y Dios con nosotros. No estamos solos. Así que gracias, hermanos, por la oportunidad que hemos tenido, ¿verdad? Perdón, está bien. Que solo quería que no olvidemos el hecho de la promesa como tal, ¿verdad? Más cerca el micrófono. Que era el hijo, ¿cómo se llama? De la promesa, ¿verdad? Claro. De un pacto prácticamente unilateral que Dios había hecho con el rey David. Y me gusta el Salmo 89 en cuanto nos dice, ¿verdad? Espérame, Salmo 89. 89, el versículo 26, 27 y 28. No tanto en la parte humana, sino como en esa promesa que Dios le da a la humanidad como tal, ¿verdad? Entonces, dentro del pacto, bueno, en el 89:3 te dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo a David, ¿verdad? Su escogido, ¿verdad? Ajá. En el 26 dice que dentro del hijo, del pacto ese que hace, confirmaré, dice, tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En el 4. Ahora, en el 26 ya Dios habla acerca de su hijo y dice, el hijo ese a través de Jesús humano, ¿verdad? Del linaje del rey David. Y dice, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. En ningún momento está hablando acerca de la existencia como tal de Jesús, Claro. sino que está hablando una promesa que le hace el rey David Futura. de un hijo que de su descendencia y que va a hacer un pacto perpetuo con él. Claro, gracias. Y esto es bien importante porque está diciendo alguien, bueno, de hecho fue primogénito aún en la resurrección, ¿verdad? Y al ser primogénito, aún hoy día siendo el primogénito, ¿quién es el que vela por quién? Por nosotros. Deberíamos de estar súper regocijados de lo que creemos, porque de esa manera podemos tener la seguridad que Él escucha, así como escuchó a toda la gente que en su momento, ¿verdad? Él los escuchaba, les ayudaba, los curaba en ese momento, les mitigaba su dolor, así también hoy. Sí, gracias por esa cita, las voy a anotar, son citas bien que podemos compararlas, ¿verdad? Cómo sigue siendo su función, la verdad. Bueno, 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 Betty, hermana Betty. Una cosa súper hermosa, porque en el 35 final dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Sí. Claro, es que eso es algo que iba a venir añadiéndola en los espacios y en el tiempo, claro, ¿verdad? Bien, si no hay alguna pregunta, entonces. Perdón, Leonel, perdón. Hay una cosa bien importante también, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, dice en el 23:46, dice. Entonces Perdón, Leonel, ¿cuál era? es el Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, inspiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido,
dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Hijo O de Dios. sea, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? De que un romano, un gentil, ¿verdad? Se inspiró en decir esto, ¿verdad? Dándole gloria a Dios, ¿verdad? Y reconociendo que Jesús fue justo, ¿verdad? Que había muerto, ¿verdad? Era una injusticia que habían hecho con él, pero Claro, claro, estaba escrito que iba a acontecer, ¿verdad? Es como claro. todo lo que se hizo al principio, ¿verdad? Que ir al desierto a probar su fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Porque igual que Israel estuvo 40 días, 40 años vagando, ¿verdad? Él estuvo 40 días también, ¿verdad? Reflexionando en todo lo que tal vez habían hecho los hermanos de él, ¿verdad? En el desierto, conspirando, haciendo muchas cosas que iban contra el Padre, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Entonces él se fortaleció en quizás no hacer lo mismo que ellos habían hecho, ¿verdad? Ser más fuerte a lo pecaminoso, ¿verdad? Claro, claro. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, hermanos, hasta aquí llega el estudio de este día. Gracias a todos por estar con nosotros y los amigos y hermanos que están conectados. Un gusto siempre, ¿verdad? Tenerlos el próximo domingo con un tema diferente. Gracias.